Luis, colaborador de XTB. Puedes encontrar información mía en deluistrading.com y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de cuándo subirnos a una tendencia ya establecida. Una de las grandes preguntas que todos nos hacemos es ¿cuándo me puedo subir al mercado si la tendencia ya está en marcha? ¿Me subo a cualquier precio? En el vídeo de hoy, subiéndonos al tren en marcha. Subiéndonos al tren en marcha. Bien, la mayoría de los participantes se hacen una y otra vez la misma pregunta. ¿Cuándo comprar? ¿Cuál es el mejor momento, el punto óptimo a partir del cual pues puedo realizar una entrada y esta ver cómo se revaloriza si por ejemplo estoy comprando? De hecho, la gran diferencia entre una inversión tradicional y hacer trading en sí pues radica precisamente en este mismo punto, en el punto de la entrada. Normalmente pues una inversión tradicional no tiene tan en cuenta el punto de entrada óptimo para poder realizar una entrada, pero sin embargo en el trading sí, intentamos buscar pues el punto de entrada a partir del cual pues el activo en cuestión empieza a darme la razón en esa determinada operación. Bien, a la pregunta de cuándo comprar, muchos traders responden cuando el precio haya caído. De tal forma que, pues atendiendo a la máxima que hay muy tan extendida en el mercado, pues comprar barato y vender caro, pues muchos traders después de ver una caída en el precio, viendo que el valor del activo pues podría estar relativamente bajo en función de una serie histórica, pues ahora deciden realizar su punto de entrada. Así que como veíamos, a la pregunta de cuándo comprar, cuál es el mejor momento para entrar, pues muchos traders responden cuando el precio haya caído. No obstante, la pregunta sigue ahí, porque si el mercado sube sin parar, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que estar esperando a que ahora el mercado se desplome para poder comprar barato como muchos están esperando? No es raro ver tendencias, por ejemplo en renta variable, desde el año 2009, pues ver cómo el mercado ha estado subiendo sin parar y ahora pues ese punto de barato en función de una serie histórica, pues ahora probablemente podría no llegar nunca. No es raro ver esto en cualquier mercado, en un mercado de días, en un mercado de horas y por supuesto en un mercado intradía. ¿Cuántas veces vemos pues que el inicio de la sesión comienza con el mínimo de la sesión y ahora vemos que el mercado sube? Bien, si nosotros estamos buscando entrar cuando el precio haya caído, pues muy probablemente no podremos operar nunca, ¿no?, en ese determinado marco temporal. Así que la pregunta podría ser así, seguir ahí todavía. Si el mercado no ha caído, pues ¿cuándo comprar? Bien, de ahí viene precisamente el título de este vídeo, subiéndonos al tren en marcha. Aunque vamos a hablar de compras, recuerda que lo podemos aplicar exactamente igual a las ventas. Normalmente hablar de compras siempre pues nos ayuda a entender las cosas un poco mejor. Nuestra cabeza parece que es únicamente alcista y de esta forma, pues bueno, que recuerdas que si aplicamos esto, das la gráfica a la vuelta, la pones al revés, pues podrás entender esto de la misma manera, ¿no? Bueno, antes de nada, para poder entender bien cuándo subirnos a una tendencia en marcha, recuerda, cuando el precio no haya caído, no podamos entrar cuando el precio haya tenido una caída. Antes de nada, para poder entrar en algo tenemos que entenderlo, ¿no? Antes de nada, ¿qué es una tendencia? Bien, como bien sabes, hay varias definiciones de tendencia. Normalmente la más tradicional nos habla de que una tendencia está formada por la unión de mínimos ascendentes. Así que ahora, viendo una determinada gráfica, pues podríamos ver cómo cogiendo esas líneas que tanto gustan, esa línea de tendencia a la mayoría de la gente, pues ahora vemos que empiezan a trazar casi una línea impecable de subida y vemos que pues el mercado pues va respetando esos mínimos cada vez a niveles mayores. Ya sabes lo que pienso de la línea de tendencia, tienes un vídeo por ahí también, así que interesante también que lo puedas ver. Hay otros porque por el contrario dicen que no es simplemente la unión de mínimos ascendentes o máximos que veías ahí también decrecientes, sino que es la unión de los valles cada vez a niveles mayores, ¿vale? Hablando de una tendencia alcista. Así que no valdría simplemente con ver mínimos mayores, sino que además, por los valles, el típico movimiento en sierra, pues estaría formado precisamente por esto que te estoy contando, con los valles cada vez a niveles mayores. Hay otros que por el contrario, hablando desde un punto de vista fundamental, pues dicen que no, que la tendencia pues es la diferencia entre precio y valor. Así que ahora ven que el precio está por debajo del valor del determinado activo y ahora cuando sale esa noticia, sale ese comentario o lo que sea, pues que hace situar el valor del activo por encima del precio actual, el precio va a ir a buscarlo. Así que esa podría ser otra definición o motivo del por qué el precio comienza en una tendencia. Bien, entendido esto, vemos por ejemplo lo que estábamos hablando, ¿no? Como esta tendencia, gráfico semanal de renta variable, pues vemos como los mínimos cada vez han ido a niveles mayores, los valles también han ido cada vez a niveles mayores, como estás viendo aquí, y de esta forma podemos decir que el precio ha estado en tendencia.
Bien, para poder seguir avanzando un poco en esto, hablando de cuándo nos podemos subir a una tendencia en marcha o subiéndonos al tren en marcha, como yo le llamo, pues tendríamos que entender muy claramente cuál es el proceso típico de una tendencia. Sabemos que normalmente la tendencia está formada por tres fases. Fase 1, acumulación, en la que aquellos que tienen información y recursos empiezan a acumular posiciones, entrar, y de esta forma pues vemos que se da la fase 1, acumulación. Fase 2, cuando el mercado entra en tendencia, vemos que ahora más y más participantes empiezan a animarse, empiezan a, pues, a sumarse a esa determinada tendencia, y ahora vemos pues esa unión de mínimos ascendentes, valles cada vez a niveles mayores, así que ahora viendo, pues podríamos decir que esa tendencia ya se ha iniciado, estaríamos en la fase 2. La fase 3 sería la fase final de la tendencia en cuestión, llamada distribución. Fíjate que hablábamos de fase 1, acumulación, en la que aquellos que tienen información y recursos, pues empiezan a acumular posiciones. Fase 3, distribución, aquellos que han acumulado en la fase 1 distribuyen papel en la fase 3, parte alta de la tendencia. Claro, si están vendiendo, pues obviamente alguien tendrá que estar comprando. Bien, ¿quién estará comprando y quién estará vendiendo? Pues obviamente aquellos que no tienen información y recursos serán los que llegan tarde con el típico movimiento en tendencia. Viendo, por ejemplo, una gráfica, recuerda que esto lo podemos ver en un minuto, en un día, en una semana o un mes, normalmente atiende al mismo criterio. Vemos que en la fase 1, en la acumulación, normalmente pues no hay tanta pues expectación, interés por ese activo en cuestión. Así que normalmente pues veremos rangos laterales a partir de los cuales pues el mercado en sí mismo no nos diga nada. No obstante, obviamente viendo esto a todo lo pasado, que todo es más sencillo, podremos decir que esto fue un momento de acumulación, ¿vale? Bien, fase 2, tendencia normal, unión de mínimos cada vez a niveles mayores. Fase 3, lo interesante, vemos cómo el precio pues produce un movimiento vertical con una explosión de volumen, atendiendo al movimiento típico que se da en las burbujas, en las que aquellos que no tienen información y recursos llegan tarde a esa tendencia en sí, obviamente se produce un estirón de la tendencia, pero está próximo a explotar. Así que en esa fase 3, momento de distribución. De hecho, cuando veas un movimiento, que ahora que se está dando un movimiento tendencial, vemos una tendencia a subir, ahora vemos que el mercado se estira a favor de esa tendencia en cuestión y veamos una explosión de volumen, pues la pregunta que tienes que hacerte es, bien, si dentro del mercado están aquellos que tienen información y recursos, cada vez que vemos una compra tiene que darse una venta, para entendernos, y vemos que el precio está subiendo y está dando una explosión de volumen, ¿quién estará comprando y quién estará vendiendo? Bueno, pues lo que sabemos por ver gráficas una y mil veces es que aquí no estarán comprando aquellos que tienen información y recursos, sino que lo habrán hecho en la parte baja, y aquí lo que están haciendo es soltando papel. Claro, la pregunta es, ¿dónde queremos estar? ¿En la parte de abajo o en la parte de arriba? Pues obviamente en la parte de arriba no queremos estar nunca. ¿Qué tenemos que entender con esto? Que cuando veas una tendencia ya desarrollarse y verla subir en vertical, ¿qué tenemos que pensar? ¿En qué oportunidad tenemos delante? Como pensamos siempre que vemos que el precio se nos escapa y parece que vamos a ser los únicos en no entrar en ese movimiento, o más bien tenemos que pensar en qué oportunidad nos hemos perdido. Así que cuando veamos una tendencia en marcha, mucho cuidado, porque si el mercado sigue subiendo en vertical y no da ni un respiro, tenemos que pensar que es muy probable que estemos dentro de la fase 3, ¿vale? Y si no estamos dentro de fase 3, si vemos ya un movimiento tendencial ya desarrollado, tenemos que pensar en que está muy próximo a darse la fase 3. Así que bueno, entendiendo bien el criterio, punto de entrada, lo que tenemos que entender es lo siguiente, ¿no? Hemos visto ya cómo está formada una tendencia, estamos viendo también y entendemos por qué se da una tendencia. Decíamos antes, por ejemplo, que la tendencia era la diferencia entre precio y valor, de tal forma que ahora los participantes iban a buscar pues ese determinado valor que el activo en cuestión tenía. Y es por eso por lo que se iba dando un movimiento tendencial. Claro, la pregunta podría ser, bien, y ahora cuando vemos un rango lateral, ¿qué estamos observando? Cuando vemos un rango lateral, ¿qué estamos observando en medio de una tendencia? Bien, si asumíamos antes que una tendencia se estaba dando porque había una diferencia entre precio y valor, y obviamente nos dicen los libros de análisis técnico que pues algo positivo tiene que estar pasando ahí dentro, cuando vemos un rango lateral, fíjate que deja de pasar precisamente esto. ¿Qué estamos viendo? Un mercado a la espera de noticias para incorporar en la cotización del precio. Fíjate que es muy interesante esto porque
Cuando veamos ese tipo de movimientos, no tendremos que estar esperando a que el precio caiga, sino que ahora, cuando en medio de una tendencia el precio de una parada, es ahí cuando nosotros podemos subirnos. Fíjate que recuerda, fase 1 acumulación, fase 2 tendencia normal, fase 3 distribución. Cuanto más haya avanzado la tendencia, más papeletas tendremos de encontrarnos con la fase 3. ¿Dónde queremos comprar? ¿En el comienzo de la tendencia o en el final de la tendencia? Obviamente en el comienzo. Pero si la tendencia sube sin parar, sin dar pues aparentemente un respiro, sin haberse dado un desplome, tendremos que estar buscando momentos en los que el mercado se queda precisamente en una parada del precio, de tal forma que ahora podamos intuir que algo está pasando ahí dentro y que los participantes están a la espera de noticias para incorporar la cotización del precio. De hecho, aunque no es el objetivo de este vídeo, tenemos que entender que cuando vemos un rango lateral, un empate técnico entre compradores y vendedores, ahí ese es el momento para, en cuanto veamos una ruptura de la tendencia, poder subirnos. Bien, recuerda que en otros de los vídeos hablamos de contexto contra sistema. Detrás de todo sistema tenemos que entender el contexto. Esto es el contexto perfecto para poder realizar una entrada. De tal forma que, para subirnos al tren en marcha, ¿qué tenemos que ver? Cómo en medio de una tendencia vemos una parada del precio, un rango lateral, a partir del cual podemos decir que, en el caso de retomarse, esto es precisamente a un nuevo acontecimiento, una nueva noticia que ha de situar el valor del activo por encima, y ahora, a pesar de pues que, viendo el gráfico visualmente, no estemos comenzando una nueva tendencia porque llega en marcha, después de un rango lateral, al haberse dado después de una nueva noticia, pues esto podemos decir de tal forma, de la misma forma que estamos comenzando un movimiento. Parámetros a tener en cuenta para poder realizar una entrada. Queremos romper un nivel, queremos estar lejos de un soporte o resistencia, esto siempre tenerlo en cuenta, porque si no nos vamos a encontrar con participantes que, recordando en qué nivel entraron, nos pueden poner resistencia, que el precio siga atravesando ese nivel, y por supuesto queremos comenzar una tendencia. De esta forma, como ponemos todos los días en la sala o en la comunidad que tenemos con XTB, pues podemos ver que los momentos de entrada óptimos para poder subirnos a una tendencia en marcha son después de que el mercado ha entrado en un descanso, en un rango lateral, y después de que rompe un nivel, estamos por supuesto lejos de un nivel de resistencia en el caso de un movimiento alcista, y ahora podemos decir que estamos comenzando una tendencia. De esta forma, pues uno de los pequeños trucos para subirnos al tren en marcha. Espero que te ayude en tu operativa. Espero que te haya servido este vídeo para tu operativa. Recuerda que nos vemos en mi página web, en mi sala de trading, en deluistrading.com, y ya sabes que si eres cliente de XTB tienes una semana de acceso gratuito para que podamos operar juntos en el mercado. Buen trading.